Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de El Dios. apóstol Pablo entonces allí menciona en Colosenses capítulo 2, versículo 6, de forma bien enfática, hermano Andrés, andad en él, andad en él. Amén. No olvidar que la palabra andad significa conducirnos, significa ser, significa vivir, actuar en él, Amén. vivir en él, conducirnos en él, ser en él. Y luego usa las palabras arraigados y sobreedificados. ¿De qué forma entonces, como hijo de Dios, como creyente de Cristo, podemos andar en él? Es justamente por causa de que el Dios triuno está en nuestro espíritu humano. Todos los redimidos y los regenerados han llegado a ser hijos de Dios y por esta razón Dios está en su espíritu. Y esto nos permite, nos da la bendición, la alegría de que usted y yo podamos volvernos a nuestro espíritu mezclado. Es decir, Dios se mezcló con nuestro espíritu humano y esto justamente significa andar en Él. Cuando andamos en Él o andamos en nuestro espíritu mezclado, eso permite que usted y yo estemos atentos a su vida en nosotros. En pocas palabras, estamos atentos al Señor Espíritu en nuestro interior. ¿Qué es lo que Él desea? ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Cómo es Él? Todo esto es transmitido a nuestra persona, todas las riquezas de la esencia. Y podemos hablar así, hermano Andrés, usando Juan capítulo 15, eres la vid y la savia de la vid se transmite a los pámpanos. De igual forma, Amén. de Dios, cuando andamos en Él, cuando permanecemos en Él, nos conducimos en Él, por ende andamos en nuestro espíritu mezclado, toda la savia de la vid del Cristo Se trascendente transmite. partida, es transmitida, es impartida, totalmente suministrada dentro de nosotros. Esto es andar en Él, esto es vivir a Cristo. Esto nos permite de forma espontánea, de forma maravillosa, por supuesto, lo que vendría a ser la predicación del Evangelio y tal como también lo mencionamos. Allí último, lo que es la oración. La oración llega a ser constante. De hecho, el apóstol Pablo dice en el libro de Tesalonicenses que debemos orar sin cesar. ¿Cómo se permite eso? Hermano, una planta no deja de estar arraigada y de recibir el suministro, lo hace sin cesar. De igual manera, Amén. cuando andamos en Él, oramos sin cesar, nos comunicamos con Él de forma constante. Todos los días es muy necesario. Hermanos, andad en Cristo. ¡Qué bendición! Maravilloso. Esa es la manera de orar, entonces, andando en Cristo. ¿Y cuál es la manera de ser humilde? Entonces, es andando en Cristo. Amén. Aquí vamos a aprender algo muy dulce y vamos a ser tan alimentados a la vez también con estas palabras. Aprender a ser humilde no sirve para nada, pues cualquier humildad que usted aprenda vendrá a ser su orgullo. Tal vez usted piense que es la persona más humilde de su familia y que todos sus hermanos y hermanas son orgullosos y obstinados. Esa humildad que usted ha desarrollado, en realidad es su orgullo. La verdadera humildad tiene un nombre. Cristo, diga conmigo, Cristo es la verdadera humildad. Si usted anda en Cristo día tras día, será humilde aún sin darse cuenta. Al andar en Él vendrá a ser su humildad, aunque usted no se percate de ello. Hermanos, andaremos en la humildad. Bueno, porque Cristo es el humilde. Esto es aprender a vivir en una persona. Aprendemos a andar en Él, a andar en aquel que es humilde Amén. para que espontáneamente manifestemos y andemos en humildad. Maravilloso. Hay un versículo en Mateo capítulo 11, versículo 29, y el humilde dice así: Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él dice que es humilde. Hay una persona que es humilde, Cristo. Hay una persona que es mansa, Cristo. Tocante a humilde, la nota explicativa al pie de página dice: ser manso o dócil significa no ofrecer resistencia, y ser humilde significa no tener amor propio. Durante toda la oposición, el Señor fue manso, y durante todo el rechazo, Él fue humilde de corazón. Se sometió completamente a la voluntad de su Padre, sin desear hacer nada para su propio bien y sin esperar ganar algo para sí. Así que no importa cuál fuera la situación, él tenía descanso en su corazón y estaba plenamente satisfecho con la voluntad de su Padre. No tenía amor propio, él no buscaba su propia voluntad, no hablaba sus propias palabras. Hermano, él todo lo hacía por causa del Padre que lo había encomendado. Gracias a Dios. ¿Hay una manera de ser humilde? Sí.
No es proponernos, no es decir yo soy humilde, no, es tomando a aquel, es viviendo a aquel que es humilde. Aleluya, Amén. gloriosa verdad. Cierto, hermano Andrés, y es tan dulce lo que usted aquí mencionó. ¿Qué es ser humilde? O mejor dicho, ¿qué es la humildad? La humildad es una persona, es el propio Cristo. Ni siquiera es una definición, ni tampoco se trata de andar despacito. A veces uno piensa que aquellos que andan despacito o hablan despacito son humildes, o quizá hay cierta carencia económica o son humildes. Bueno, aquí la palabra humilde significa una persona, es el propio Cristo. Y de hecho, queridos hermanos, es uno de los minerales, uno de los nutrientes de la buena tierra de Canaán. Cuando nosotros andamos en él, en la buena tierra, esos nutrientes, esas vitaminas, hablemos así, de la humildad, son transmitidas a nosotros, en nosotros mismos. Es imposible, no somos humildes. De ninguna manera. Y tal como usted lo mencionó, tampoco somos mansos. La humildad es una persona que es imparcial, Persona. que nos es suministrada justamente cuando nosotros andamos en nuestro espíritu mezclado, cuando contactamos al humilde en nuestro interior. ¡Qué dulzura! Esto permite la transmisión. Y aquí el Señor usa la palabra de corazón, humilde, de corazón. Claro, Amén. lo mencionaste, cualquier humildad que uno pueda tener o edificarse en sí mismo, hermano, es Es orgullo, orgullo. es falso, no es Amén. real, eso no es humildad, es simplemente una cierta careta, una apariencia, pero no es real. La verdadera humildad es la persona de Jesús, es el propio Cristo, Él es el humilde, Él es el manso. Por ende, cada vez que andamos en la tierra y nos ejercitamos en recibir lo que Él es, llegamos a ser humilde. Hermanos, hermanas, la manera de ser humilde es andar en Cristo. Amén. Aleluya, qué bendición. Yo digo amén a las palabras del Señor Jesús, donde Él dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, es decir, de Él. Aprender significa aferrarnos, agarrarnos Amén. fuerte, tomarlo a Él para que se nos transmita lo que Él es. Y en este caso, aquí lo mencionamos, la humildad. ¿Qué palabra? ¿Qué salvación? Esto, queridos hermanos, es la vida de un creyente. Esta es la vida cristiana normal, apreciable, dulce, que permite que el Dios triuno sea expresado hoy en la tierra. ¡Qué dulce! Maravilloso. Esto tiene que ver con andar en él humilde. Nótese la expresión aquí. No dice que él da humildad. Yo tengo, no, él es la humildad. Aleluya, maravilloso. Ahora tenemos otro punto, hermano, en nuestra vida normal. La manera de amar, la manera de amar. Tú tienes ahí algunos versículos en Primera de Juan. Él habla mucho acerca del amor, pero el foco quizás que usted a lo mejor escuchó por muchos años, el amor. Ah, Juan es un apóstol que es romántico porque habla mucho del amor, del sentimiento, de los afectos. No es ese amor del cual él habla de una persona. ¿Quién es esta persona? El Señor Jesús, Dios mismo, quien es amor. De nuevo, aquí no es que Él da amor, no es que Él tiene amor, Él es amor. La manera de andar, entonces, la manera de amar es andando en una persona. ¿Cómo se llama esta persona? Dios, nuestro amado Señor Jesús. Maravilloso. Así como no debemos esforzarnos por ser humildes, tampoco tiene sentido que nos esforcemos por amar a otros. Todos sus esfuerzos por amar a su esposa, por someterse a su esposo, para ella, por controlar su enojo y por ser bondadoso, son vanos. Simplemente ande en Cristo, quien es el espíritu vivificante que mora en su espíritu. Cuando se levante por la mañana, tome la palabra, órela, ore, lea, ore. Por decir aquí entonces, yo soy manso. El Señor dice, yo soy manso y humilde. ¿Qué quiere decir, Señor? Señor, tú eres manso. Oh, Amén. aleluya. Bendigo al Señor. Él es el manso. Él es el humilde. Tú haces la voluntad de Dios. Señor Jesús, tú eres manso y lo reconozco y lo proclamo. El Señor Jesús es manso. Aleluya. Él es el humilde. Es humilde de corazón. Maravilloso, Señor. Ya, leo, oro y leo. Amén. Maravilloso. Aquí tenemos una muy dulce práctica mañana tras mañana. Entonces, Amén. tomamos la palabra con oración. Él habla con nosotros y nosotros podemos hablar con Él. Esto nos llevará a andar con Él. No hay Amén. que prestar atención a los sentimientos, a las decisiones ni a lo que otros digan. Simplemente, queridos amigos, hermanos auditores, andemos en Cristo. Así encontraremos al Señor mismo, quien es el amor que nosotros necesitamos para amar a otros. No es que nosotros tenemos amor para amar a otros. No es así. Dios como amor se imparte en nosotros y el mismo como amor en nosotros es el que ama
a los Amén. hermanos, Amén. ama a las personas y Cierto. amamos al mismo Dios. ¡Aleluya! Cierto, hermano Andrés, y a pesar, y damos gracias a Dios, de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, él tiene el vaso de lo que es el amor, pero solamente tiene el vaso, no tiene el contenido, tiene la capacidad de recibir a Dios como amor, pero no tiene el amor en sí mismo. La única manera de que él tenga amor, el amor verdadero, que es una persona, es justamente cuando andamos en él. Cuando andamos en él, entonces somos impartidos, recibimos el suministro, que es el propio amor. ¿Quién es el amor? Es Dios. De hecho, el apóstol Juan, el último apóstol, aquí escribe en sus epístolas y él menciona, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5, primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, él dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Y en el capítulo 4, versículo 8 de la misma epístola, él dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Cuando hablamos aquí y mencionamos Dios es amor, y aquí Andrés tú lo enfatizaste, no es que Dios sepa amar y él fue a una clase o a un estudio para poder amar a otros, de ninguna No, Él manera. es. Él es en esencia. De Amén. hecho, aquí cuando hablamos de amor, hablamos de la naturaleza de su esencia. Hermanos, la naturaleza de la esencia de Dios es amor. Él es amor. Él ama. Él tiene esta esencia en sí. Bueno, esta misma esencia o esta naturaleza de su esencia se nos es impartida dentro de nosotros cuando andamos en él y esto nos capacita, nos da la habilidad, nos da la fuerza de amar a otros. Amar de esta manera es lo real. Amar de otra forma, es decir, amar con nuestro amor natural o del viejo hombre, hermano, eso no es real. Eso primero que nada, no es permanente en el tiempo, es temporal e incluso condicional. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es divino, es la esencia de su naturaleza. Aprecio a todo hermano querido. Entonces, qué precioso. ¿De qué forma amamos? ¿Cuál es la manera de amar? Es andando en Cristo. Amén. Andar en Cristo es andar en nuestro espíritu mezclado. Tal como Amén. usted aquí lo mencionó, es orando, teniendo comunión con Él, es orando, leyendo sus palabras, que lo que Él es se nos suministra, y esto que Él es justamente el amor, y esto nos capacita para amar a otros. ¡Qué dulzura! En pocas palabras, Amén. hermano Andrés, es Dios amando a través de nosotros. ¡Qué Oh, amén. maravilloso! ¡Qué dulce! Esta es la vida cristiana preciosa que tenemos. Esto traerá un efecto en las reuniones. Si hacemos esto, contactando al Señor día tras día, tendremos ricas experiencias, compartiremos con los hermanos esta experiencia y esto será un testimonio prevaleciente. Las riquezas que acumulemos beneficiarán a toda la iglesia. La vida cristiana normal consiste en andar en Cristo. Al andar en Él, seremos arraigados y sobreedificados. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios. Les invitamos a nuestras reuniones este fin de semana, el día sábado a las 19 horas, 7 de la tarde, y el día domingo, primer día de la semana, es el día del Señor. Usted puede acceder a estas reuniones, tanto de sábado y domingo, a través de la plataforma Facebook, esta red social, y lo puede hacer a través del siguiente link: programa.ra.90. Programa.ra.90. Y puede acompañarnos a reuniones durante la semana para tener la palabra de Dios delante de nosotros, ser nutridos, equipados y fortalecidos en ella. Les invitamos a participar de las reuniones de la iglesia. Para mayor información, pueden escribirnos o pueden también llamarnos. Por supuesto, al más 569 89 22 39 24, más 569 89 22 39 24. Además, puede escribirnos al siguiente correo electrónico: estudio de la Biblia @btr.net. La gracia del Señor Jesucristo El amor de y la Dios comunión del Espíritu Santo sean con todos con vosotros. nosotros.